Vamos a explicarles lo que es un referente conceptual. Entonces tenemos que el referente conceptual está definido como un corpus de conceptos de diferentes niveles de abstracción articulados entre sí que orientan la forma de aprehender la realidad o el estado de la temática o la problemática a intervenir. Incluye supuestos de carácter general acerca del funcionamiento de la sociedad y la teoría sustantiva o conceptos específicos sobre el tema que se pretende analizar. Entonces, como pueden ver, el referente conceptual o en el referente conceptual deben evidenciarse cada uno de los conceptos y teorías eh, con los que ustedes están planteando su proyecto de aula. A saber, pues, obviamente el concepto de fundamentos de psicología, el concepto de psicobiología, el concepto de proyecto de vida, cada uno de los conceptos que hacen parte de sus asignaturas convergentes dentro del proyecto de aula de primer semestre, ¿sí? Entonces, es en el referente conceptual donde se debe evidenciar cada uno de los conceptos, las teorías ya ampliadas que emanan de su cuadro de rastreo conceptual. Les explico. Aquí tenemos un proyecto de aula de unos compañeros de semestres pasados. Aquí fíjense que ya tenemos en la portada el nombre del proyecto de aula. Toda la portada debe ir evidenciada en mayúscula, como pueden ver. Todo esto va en mayúscula. Aquí van los integrantes y aquí va pues la información requerida sobre la Fundación Universitaria Tecnológico Confenalco. Tenemos aquí la introducción, observen, en donde ellos evidencian su objetivo general, que es caracterizar al personaje de Armand Duval de La Dama de las Camelias, y introducen incluso pues la teoría principal que van a abordar desde psicología. Entonces fíjense que aquí hacen una cita larga de Feldman, ¿verdad? Es una cita larga, por lo tanto, como es una cita larga, va en bloque. Entonces, aquí tenemos la introducción, tenemos el objetivo general, tenemos los objetivos específicos y aquí organizada el cuadro de rastreo bibliográfico con cada una de sus referencias bibliográficas. Entonces, este cuadro de rastreo conceptual es la guía de ustedes porque aquí fue donde ustedes empezaron a definir los conceptos que van a orientar su proyecto de aula, ¿sí? En ese sentido, y teniendo claros sus objetivos específicos, es necesario que en el referente conceptual ustedes deben desarrollar o deben articular, tal como se los mostré en la definición, deben articular cada uno de esas teorías o cada uno de esos conceptos teorizados, pero debe ser en un discurso fluido, en un discurso coherente y obviamente eh, utilizando la norma APA requerida con respecto a citas textuales largas, citas textuales cortas, citas parafrásicas, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos que este grupo quiere definir el proceso de sensación y percepción en el personaje. Entonces, en el referente conceptual, obviamente, debe estar la conceptualización de sensación y percepción y por eso ellas inician su referente conceptual de esta manera. Hacen una pequeña introducción para sumergirnos en la vida de nuestro personaje y con el fin de entrar en contexto será conveniente hacer las siguientes precisiones. Empiezan por Feldman, quien define sensación y percepción. Feldman, 2014, aquí hay una cita textual corta, como pueden observar. Entonces, Feldman define sensación como el primer encuentro de un organismo con un estímulo sensorial bruto y percepción como el proceso mediante el cual se interpreta e integra dicho estímulo con otra información sensorial. Luego de que se hace una cita tal como les he explicado en clase, no es que se haga la cita y listo, es que luego hay que empezar a comentar la cita como tal. Es decir, hablamos de sensación como toda la información que capta un individuo gracias a un estímulo y se percibe cuando se asimila esta información. Es válido aclarar que, aunque sean distintos, estos procesos no se dan por separado, puesto ellos empiezan. ¿Qué hace este grupo? Explica la cita. Una vez hagan pues el recorrido sobre todo lo que necesitan
evidenciar en este referente conceptual sobre sensación y percepción, ¿sí? Entonces ya empiezan a hablar pues de neurociencia o desde la neuropsicología, ¿verdad? Entonces aquí podemos observar que hay ya empiezan a hablar de las funciones. Ellos hacen su discurso y luego las funciones mediante las cuales el hombre recibe las impresiones de los objetos exteriores por intermedio de los órganos de relación. Aquí están citando a Garín. Estos órganos equipan nuestro cuerpo. Esta información, ¿por qué la referencian aquí? Porque es que ellos dentro de su objetivo tienen que van a identificar el proceso, cómo se da el proceso de sensación y percepción en la neurociencia, ¿verdad? Entonces aquí ya se amplían. Fíjense que acá en el cuadro de rastreo conceptual solamente se define, acá ya se empieza a ampliar y ya ustedes empiezan a hablar con las teorías, a dialogar con las teorías. Entonces el referente conceptual vendría siendo pues la ampliación de las teorías que van a fundamentar o van a servir para que ustedes respondan a cada uno de sus objetivos específicos. En esta parte todavía no se relaciona al personaje, pero sí empiezan a tratar de explicar cómo va a servir esa teoría o cómo va a orientarlos con respecto a los resultados que son más adelante, ¿verdad? Eh, en esta parte, por ejemplo, miren, también describiremos el ámbito cultural en el que se desarrolla la historia centrada en nuestro personaje que se define como, y aquí, bueno, definen qué es la cultura, eh, y por eso es necesario tener en cuenta aspectos como el tiempo en que se desarrolla la historia, su contexto político, social, religioso y familiar. Esto es fundamental para hablar del desarrollo del individuo. Ellos empiezan pues a hacer una introducción en por qué es necesario hablar pues de la cultura en el que se desenvolvió en este caso Armando Duval, que es el personaje que ellos escogieron con respecto a la Dama de las Camelias, que fue el libro que les correspondió a ellos el semestre pasado, ¿verdad? Ellos van a manejar la actitud dentro de su proyecto de aula. Fíjense que en el objetivo está desarrollar los elementos en las actitudes y por eso ellos deben desarrollar acá en el referente conceptual que es la actitud desde el proyecto de vida. Entonces, importante que ustedes tengan claro esto, ¿verdad? En el referente conceptual ustedes van a hacer un texto en prosa bien articulado, coherente, cohesivo, en donde se van a evidenciar cada una de las teorías que van a respaldar su proyecto de aula, cada uno de los conceptos mucho más ampliado, comentado con ustedes, con los conectores debidos, ortografía bien hecha. Entonces, chicos, esto es el tutorial que les quería hacer como para que ustedes tengan claridad con respecto a el desarrollo del referente conceptual antes de que suban a plataforma los